Hola, mi nombre es Miguel Ángel y bienvenidos al canal de Andaluza de Suministros de Refrigeración. En este vídeo voy a explicar cómo se hace la soldadura fuerte en refrigeración. Comenzamos. ¿Qué es la soldadura fuerte? La soldadura fuerte es un tipo de soldadura que usamos en refrigeración para realizar la unión entre el cobre y otros metales. Normalmente suele ser el cobre, el latón o el hierro. ¿Qué elementos usamos en la soldadura fuerte? Bueno, usamos un soplete, lógicamente el elemento a unir, que suele ser cobre, como ya he dicho, con otros metales. El aporte de material de soldadura, que hay varios tipos, está dependiendo de la aleación que tenga del cobre con plata, o sea, al 5%, al 25% o al 25% con flux. En este vídeo os vamos a mostrar tres ejemplos de cómo realizamos la soldadura aquí. Tenéis que entender que cada uno tiene su manual de instrucciones propio de cómo realizar una soldadura y nosotros no vamos a sentar cátedra sobre esto. Pero tened en cuenta eso, que aquí vamos a soldar de la siguiente manera. Una va a ser cobre con cobre, la otra va a ser cobre con hierro y la tercera va a ser cobre con latón. La primera unión que hacemos es la de cobre con cobre. En este caso usamos varilla del 5%, nos será perfectamente usable para unir esas dos uniones de cobre. Bueno, lo primero que hacemos es limpiar un poco el exterior del tubo con un trapo abrasivo. ¿Vale? Una vez lo limpiamos un poquito, pues lo unimos a lo que vamos a... O sea, unimos las dos piezas que vamos a soldar. En este caso yo voy a hacer un tubo de cobre con una unión de cobre. Normalmente nosotros recomendamos que la soldadura siempre caiga hacia abajo, ¿vale? Porque va a ser mucho más fácil. Yo entiendo que en la calle no es tan fácil hacer eso, pero siempre que podáis lo hacéis con la soldadura mirando hacia abajo, ¿vale? Encendemos el soplete con el butano y el oxígeno, manipulamos un poco las válvulas para que nos dé la llama correcta. Una vez conseguida, ponemos la pieza en un sistema de apoyo para que podamos soldar correctamente y no se nos caiga. Empezamos a calentar la parte de abajo de la unión porque, como sabéis, las uniones de soldadura se hacen por capilaridad, es decir, el propio material entra dentro de la unión entre los dos y se sella, con lo cual hay que calentar esa zona. Empezamos a calentar y, como veis, empezamos a meter un poco de material, lo vamos fundiendo y metiendo por todo alrededor de la soldadura hasta que se quede completamente sellada a nivel visual. Cuando terminamos, apagamos el soplete, dejamos enfriar y listo. Ahora vais a ver la segunda unión, que es una unión de cobre con un filtro. Ese filtro está hecho de latón, aunque parezca cobre, es latón. ¿Qué pasa con el latón y el cobre? Que necesitamos una aportación de flux y del 25% de plata. En las uniones de filtro o cualquier tipo de sistema de válvula necesitamos que el elemento ese que vamos a unir, que tiene una válvula o en este caso el filtro, que tiene una malla y unos componentes de sílica gel, no se puede calentar porque se rompería. Con lo cual hay gente que usa un trapo mojado, lo enrolla alrededor de ese elemento y lo mantiene lejos de la temperatura, o nosotros que vamos a usar anticalórico, que es un elemento que echa, una especie de gel que echa y hace que no pase ese calor a la otra parte del sistema que no queremos calentar, ¿vale? Cogemos la varilla como antes, pero esta vez es la varilla de plata del 25% y empezamos a calentar como antes la unión, y como vais a ver no se adhiere correctamente la varilla a la soldadura. ¿Esto por qué pasa? Porque a mí, las cosas del directo, se me ha olvidado meterle flux a la varilla. Si no le metemos flux, que es el material que crea como una especie de capa entre los dos elementos y hace que se una entre ellos, no se nos va a unir la soldadura, con lo cual ahora vais a ver cómo cojo flux, caliento un poco la varilla antes porque si no, no se coge, caliento la varilla, cojo el flux y ese flux empiezo a derretirlo junto a la unión. Y empezáis a ver cómo realmente ahora sí se está uniendo la capa del aporte de la varilla con el filtro y el tubo de cobre. Como antes, rodeamos toda la soldadura con la aportación de la varilla hasta que esté completamente sellada visualmente, apagamos y enfriamos. Bueno, y ahora vais a ver la tercera y última soldadura que vamos a hacer hoy, que es cobre con una válvula obús. Específicamente la válvula obús tienes que quitarle esa válvula porque si no se calienta y se rompe, con lo cual, como estáis viendo, cojo con la misma llave que trae, quito la válvula obús y una vez eso la pongo en el tornillo, la fijo, pongo el tubo de cobre y empiezo a soldar. Aquí también me pasa una cosa, esta sí lo hago a posta, y es que cojo una varilla del 5%. No puedo coger una varilla del 5% con una unión de latón y una unión de cobre. ¿Por qué? Porque no se va a unir, como he dicho antes. Entonces, en este caso, vuelvo a coger la del 25%, que sí es la correcta, la unto un poco en flux y empiezo a soldar. Y como veis, esa sí se une perfectamente la válvula bus con la unión del tubo.
Como antes, unimos toda la soldadura, metemos todo el aporte de varilla hasta que está completamente sellada, apagamos el soplete y listo. Si os ha gustado este vídeo y habéis aprendido algo con ello, no olvidéis darle al botón de me gusta, esta de aquí, y nos vemos en el siguiente.